Hola, muy buenos días a todos aquellos que estén viendo este video porque les interesa conocer sobre la tercera semana de desarrollo, disco germinativo trilaminar. Mi nombre es Viviana Madrid Hermosillo y junto con mi compañero Luis Donaldo Leiva Valdés estaremos desarrollando este tema. Ambos somos estudiantes de medicina en UABC Valle de las Palmas. Gastrulación, formación del ectodermo, mesodermo y endodermo. El evento más importante de la tercera semana de gestación es la gastrulación. Este es el proceso en el que se establecen las tres capas germinales, el ectodermo, mesodermo y endodermo en el embrión. Lo que estamos viendo en la imagen es la superficie del epiblasto, donde se va a generar la formación de la línea primitiva, que es esta que estamos viendo aquí. Esta va a ser visible a partir del día 15 o 16. En su extremo cefálico vamos a encontrar el nodo primitivo. Además, vamos a encontrar las células pretocordales, las cuales se van a extender de manera lateral y craneal, para así formar la placa precordal y obviamente la formación de la notocorda, de la que vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo que sucede en la gastrulación? Primero que nada, la gastrulación va a estar controlada por el factor de crecimiento de fibroblasto 8. Este factor de crecimiento lo que va a hacer es producir un factor de transcripción Brachyury. La gastrulación consiste: algunas células del epiblasto van a dirigirse a la línea primitiva tras la pérdida de caderina, y aquellas células que permanecen en el epiblasto van a denominarse ectodermo, que es la primera capa germinal. Entonces, para aquellas células del epiblasto que se dirigen hacia la línea primitiva, van a sufrir un proceso que se llama invaginación, que consiste en que estas células van a deslizarse por debajo del epiblasto y por encima del hipoblasto para generar el endodermo, que es la segunda capa germinal. Algunas de estas células que se invaginan llegan a desplazarse hacia el hipoblasto y esto va a generar el endodermo, que es la tercera capa germinal. Y así tenemos las tres capas: el ectodermo, que son las que permanecen; el mesodermo, que son las que se invaginan entre el epiblasto y el hipoblasto; y el endodermo, que son las que se desplazan hasta el hipoblasto. Y así son las tres capas. Bueno, yo les hablaré sobre la formación de la notocorda. Y bueno, esto es debido a que al momento de imaginarse, las células que forman la notocorda son las células prenotocordiales, ya que estas, a través de un nudo primitivo, viajan a través de dirección craneal por la línea media, ya que estas tratan de alcanzar la placa precordal, si no me equivoco. Y estas células prenotocordiales se intercambian o se intercalan, por así decir, en el hipoblasto, ya que de tal modo que durante un pequeño, o mejor dicho, breve periodo, viajan por la línea media del embrión, y esta está constituida por dos capas o dos capas celulares, que a su vez forman la placa notocordal, que al mismo tiempo el hipoblasto es sustituido por las células del endodermo, ya que este se invagina a través de la línea primitiva y las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo, estableciendo un cordón sólido de células, la notocorda definitiva, que subyace al tubo neural y el centro de señalización para la inducción del esqueleto axial, como se muestra en la imagen, por así decir, ya que la notocorda se muestra de forma en cómo se constituye capa por capa, y esto es debido por la elongación, por así decir, de la notocorda, ya que es un proceso, a su vez es un proceso dinámico, ya que primero se forma el extremo craneal, se agregan regiones caudales al mismo tiempo que la posición
de la línea primitiva se desplaza a la misma dirección. Las células de la notocorda y prenotocordiales se extienden en un sentido craneal hacia la placa precordial. Esto es una zona ubicada justo en el sitio de la membrana orofaringea y en dirección caudal hacia la foseta primitiva. Ya que en un punto de la foseta primitiva, esta produce una mueca del lipoblasto, ya que esta es en el conducto neuroenteréntico, conecta temporalmente a las cavidades amnióticas y del saco vitilenio. La membrana coracal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Esta membrana, cuya estructura es similar a la membrana orofaringea, está conformada por células endodérmicas y a su vez por células endodérmicas, las cuales forman una unión estrecha y sin que exista el mesodermo, ya que a su vez cuando se establece la membrana coracal, la pared posterior del saco vitilino, un divérculo pequeño se extiende hacia el interior del pedículo de fijación, y este divérculo alantodérico o alantoides se aparece alrededor, mejor dicho, del día 16 de la semana del desarrollo. Establecimiento de los ejes corporales. Se forman 3 ejes corporales: el anteroposterior, el dorso ventral y el izquierdo-derecho. Primero vamos a hablar sobre el anteroposterior y el dorso ventral. El hipoblasto tiene una región de células que van a formar al endodermo visceral anterior, que aquí lo podemos observar. Lo que sucede es que el endodermo visceral anterior va a expresar los factores de transcripción OTX2, LINK1 y GES1, y además factores Cerberus y Leptin, quienes van a inhibir al factor nodal, y esto va a provocar que básicamente este endodermo visceral anterior forme la región cefálica, es decir, forme la región anterior nodal, y que genera la regulación positiva para la formación del mesodermo dorsal ventral y el eje anteroposterior. Además, a nivel de todo el disco embrionario va a secretarse proteína morfogenética ósea 4, y junto con el factor de fibroblastos va a generar el eje ventral, que va a ventralizar al mesodermo, pero obviamente no tiene que ventralizarse todo el mesodermo, sino que también tiene que dorsalizarse. Lo que sucede es que el gen TBXT va a hacer que el nodo primitivo exprese el factor de transmisión goscoid, y este factor de transcripción va a expresar cordina, noyina y folistatina. Estos 3 inhiben a la proteína morfogenética ósea 4, y más que todo en la región craneal, lo que va a hacer que se dorsalice. Por lo tanto, se genera el dorso ventral, y así se forma tanto el eje anteroposterior y dorso ventral. Hay casos en los que el factor goscoid puede estar en exceso, y esto va a provocar malformaciones graves de la cabeza, como por ejemplo bicéfalos, 2 cabezas, como podemos verlos acá, y esto se denomina como gemelos unidos. El eje de lateralidad, es decir, izquierdo o derecho, va a ser dado por las células del nodo, y esta línea primitiva van a sacrificar el factor de fibroblasto 8 y el factor de crecimiento hiperoblasto 8. Este factor de crecimiento fibroblasto 8 va a expresar nodal, y que esto lo podemos ver por acá, y este va a estar regulado por la serotonina 5-HT a través de la expresión del factor de transcripción MAT3. Además, van a haber otros genes como Sonic Hedgehog, que es dado por la notocorda, por LEFT1 y por SIG3, que van a provocar que estos, que nodal se mantenga en el lado izquierdo y no se desplace hacia el lado derecho. Así pues, la serotonina va a regular a nodal, y estos genes van a evitar que nodal se dirija hacia el lado derecho y permanezca en el lado izquierdo. Nodal va a expresar LEFT2, y LEFT2
va a expresar PIP-X2, que es el gen maestro para el lado izquierdo. Eso es del lado izquierdo. Ahora, en el lado derecho, no se han hecho estudios de los factores que regulan el lado derecho. Sin embargo, se cree que el factor de transcripción SNAP es el encargado de este lado. Bueno, ahora les hablaré sobre el mapa del destino que se establece durante la gastrulación, y mayormente este mapa se integró para las regiones del hipoblasto, ya que estas migran y se invaginan durante la línea primitiva, como se habló hace rato, ya que estas se identifican en su destino final, así como se muestra en la imagen, por así decir. Para darles un ejemplo del mapa, las células que se invaginan en la región craneal de nudo se convierten en placa precordal, y la notocorda las que migran hacia los bordes, por así decir, ya que los bordes rotelares del nudo, y desde el extremo el cráneo de la línea primitiva se convierte en el mesodermo paraxial, mientras que las células que migran por la región media de la línea primitiva se transforman en el mesodermo intermedio, a las que a veces migran por la región más caudal de la línea primitiva, ya que esa constituye el mesodermo en la placa lateral. Y por último, las células que migran por la región más caudal de la línea primitiva contribuyen al mesodermo extraembrionario. Crecimiento del disco embrionario. Esta es la primera imagen que vimos. Recordando, esta es la superficie del epiblasto. En un principio es plano y casi redondo, pero luego se va a elongar, como podemos ver en la imagen, y vamos a ver un extremo craneal ancho y uno caudal angosto. El extremo craneal ancho va a seguir expandiéndose y diferenciándose hasta la cuarta semana. Y así es como se va a generar el crecimiento del disco embrionario. Y por último les hablaré sobre el desarrollo posterior del trofoblasto. Y esto da inicio a la tercera semana, donde el trofoblasto se caracteriza por la presencia de vellosidades primarias constituidas por un núcleo trofoblástico cubierto por una capa sincitial, como se muestra en las siguientes dos imágenes. En su desarrollo posterior, las células mesodérmicas invaden el núcleo de las vellosidades primarias y crecen hacia la decidua. La estructura recién formada se conoce como vellosidad secundaria, como se mostró en la imagen, y al final de la tercera semana, las células mesodérmicas en el centro de las vellosidades comienzan a diferenciarse en células sanguíneas y vasos sanguíneos pequeños, y dan origen, por así decir, el sistema capilar velloso. La vellosidad se denomina entonces como vellosidad terciaria, o mejor conocida como vellosidad placentaria definitiva, ya que a su vez los capilares dentro de la vellosidad terciaria establecen contacto con los capilares en desarrollo del mesodermo, de la placa coriónica. Y el pedículo de fijación, ya esto en el último se muestra en las dos últimas imágenes, que estos vasos sanguíneos a su vez hacen contacto con el sistema circulatorio intraembrionario, de modo que conectan a la placenta y al embrión. Así, cuando el corazón comienza a latir en la cuarta semana de desarrollo, el sistema de vellosidades también a su vez está listo para dar al embrión una provisión apropiada de nutrientes esenciales y a su vez el oxígeno. Y esto, a la par de estos cambios, las células citotrofoblásticas, por así decir, presentes en las vellosidades penetran progresivamente el sitio suprayacente hasta alcanzar el endometrio materno, y ahí establecen contacto con extensiones similares a los troncos nerviosos vecinos para formar una cápsula citoplasmática externa delgada. Mediante esta capa circunda de manera gradual el trofoblasto en su totalidad y fija con firmeza el saco coriónico y al tejido endometrial materno, mientras que las vellosidades que se extienden desde la placa coriónica hasta la decidua basal se denominan vellosidades troncales o de anclaje, ya que estas a su vez se ramifican en las paredes laterales de las vellosidades troncales. Se denominan como vellosidades libres o también llamadas terminales, y a través de ellas se intercambian los nutrientes y otros elementos. Y ya, por así decir, terminar, la cavidad corónica crece y para el día como 19 o 20 del embrión está unida a la cápsula trofoblástica por un pedículo de fijación delgado, y el pedículo de fijación se convierte en el cordón umbilical, a su vez que esta forma conexión entre la placenta y el embrión, dando así terminada este desarrollo.